Bueno, pues es un gusto estar aquí. Realmente le agradezco a Frida, a la doctora Frida Sacabra, la invitación gentil y generosa, y la generosa presentación del día de hoy. Mi intención es hacer una reflexión que a veces, la gente a veces se pregunta, incluso en la Facultad de Ciencias Políticas o en la Facultad de Economía, quizá más en Ciencias Políticas, ¿qué son las ciencias sociales o para qué sirven las ciencias sociales? Y la respuesta, por un lado, es muy simple y por el otro lado es muy compleja. En realidad, lo primero que quisiera yo decir, y espero que después agarre más forma a esto, lo primero que uno puede decir de las ciencias sociales es que hoy en día es difícil, y esto es importante para la formación de estudiantes, de jóvenes, incluso de pubertos y quizás hasta niños, es que las ciencias sociales hoy sería difícil ubicarnos en el tiempo y en el espacio en el que vivimos en las ciencias sociales. Una de las cosas que es un reto en la docencia en la universidad, y un gran reto, es que los jóvenes puedan asumir una posición crítica frente a la vida. Y eso no puede ser si no hay un conocimiento del mundo en el que vivimos. Mundo extremadamente complejo, como ustedes lo pueden ver ahora en las elecciones, nada más ven un pedacito de ese mundo. Los problemas de inseguridad, los problemas políticos de la democracia, los problemas del crecimiento, los problemas de la desigualdad social, problemas incluso con respecto a la forma en que los propios ciudadanos están reaccionando frente a la política, las conductas que ellos tienen, los problemas identitarios, la destrucción o deformalización de la vida pública. Hay muchos elementos hoy que forman parte de la vida del entorno en el que nos movemos, que a la gente le está causando angustia, desencanto, desesperación, y que en realidad no tienen herramientas para poder entender, o por lo menos para ubicarse en ese contexto. Y sin duda esa es una de las labores que tienen que tener las ciencias sociales. Quizá la más importante labor de las ciencias sociales. Hay una relación circular en las ciencias sociales. La gente dice, ¿para qué sirven las ciencias sociales? Bueno, pues han sido las arquitectas de buena parte del mundo social en el que vivimos, ni más ni menos, y aunque ustedes no lo creen, y les sorprende. O sea, el mercado, como lo conocemos hoy, los sistemas financieros, toda la ingeniería financiera que hoy mueve al mundo y que es parte de lo que se llama globalización, sería impensable sin, por ejemplo, toda la teoría económica y todas las teorías que están detrás. El Estado moderno, en todos sus elementos, es una construcción del pensamiento político desde el siglo XVI hasta nuestros días, y de su evolución. Y lo que alguna vez se pensó como, ya a principios del siglo XX, la singularidad del Estado moderno, pues es producto ya de muchas áreas específicas de las ciencias sociales, ¿no? Como toda la teoría de la administración, los conceptos de políticas públicas, public choice, rational choice, que reformularon el Estado desde la década de los 80s. Todo esto es construcción de las ciencias sociales y culpa de las ciencias sociales, porque hay que reconocer que a veces pues han resultado cosas que a lo mejor no nos gustan a muchos, ¿no? Pero bueno, las ciencias sociales son sus principales arquitectos. Todo lo que es hoy el Estado moderno, esta reforma, bueno, el Estado social entró en crisis en la década de los 70s, y el Estado moderno, el llamado neoliberal, son construcciones completas de las ciencias sociales, completitas desde el principio a fin. Toda esta idea de redefinir la relación Estado-sociedad es producto de todo el pensamiento económico y social que se gestó entre los años 40 y los años 70. Y toda esta idea de generar una racionalidad costo-beneficio en la política pública y redefinir esa relación y cambiar la relación Estado-sociedad, Estado-mercado, etcétera, política, economía, es una construcción de la ciencia social. Esto que ustedes han oído, Milton Friedman y todo esto, y los neoliberales y los malvados y todo eso, pueden ser malvados o no pueden ser malvados, pero eran científicos sociales y generaron todo un diseño nuevo de Estado y de concepto de política pública, que hoy es muy común hablar de política pública. En realidad es un concepto que viene del concepto anglosajón public choice, y el concepto public choice no existía en los años 70. Es una construcción
que realmente se hace a partir de los años 70. El concepto moderno de sociedad civil. El concepto de sociedad civil es un concepto muy antiguo en el pensamiento social. Está muy ligado a la ilustración escocesa, a Adam Smith y al pensamiento escocés, pero también después fue evolucionando. Y hoy en día el concepto de sociedad civil es muy diferente y también tiene que ver con los cambios que ha habido entre Estado y sociedad en los últimos 30, 37 años. Entonces, todo esto que vivimos hoy en día, sin duda, en mucho ha sido parte, podríamos decir, porque hablar de las ciencias sociales es vago, de toda una generación de científicos sociales y de todo un cierto ramo de las ciencias sociales que han participado en ello. La transformación de la opinión pública, todo lo que es hoy los fenómenos de comunicación. Mucha gente no entiende las campañas hoy en día. Pues no, porque detrás de ello hay toda una tecnología, no crean que es una cosa así que nada más sale. A veces López Obrador parece como que va solo, pero no, o sea, también hay quien le asesora y le dice, vas por aquí, vas por allá. Todos van y tienen toda una ingeniería detrás de comunicación. Es una especie de mercadotecnia política, así le llaman. Y hay especialistas aquí. En la Facultad de Ciencias Políticas se forman especialistas en mercadotecnia política. Y hay toda una serie de expertos en diferentes campos que en realidad pues tienen mucho que ver con la forma. ¿Por qué? Porque hoy no dice nada, ¿por qué el jingle de Movimiento Ciudadano? ¿Por qué? Bueno, posicionan la marca, ¿no? Se hace famosa, todo el mundo la repite y cuenta, aunque en ese momento no hay ningún contenido político y no lo va a ver hasta quizá, va a empezar a ver ahora y sobre todo a partir de marzo. Entonces, todo eso son estrategias y todo esto tiene que ver con los juegos y las estrategias políticas. En fin, en cierta medida, desideologización de la política. La gente dice, ay, qué horror, ¿cómo es posible PAN y PRD juntos, ¿no? Izquierda y derecha, es contra natura, ¿no? Está el demonio detrás. La verdad es que eso ya no existe, o sea, eso se acabó. ¿Y por qué se acabó? Por las transformaciones en la tecnificación de la esfera pública. O sea, la política pública se convirtió en un asunto de expertos. En realidad no hace diferencia a ciertos aspectos de la política pública. Por ejemplo, toda la política económica de los últimos 30 años ha sido lo mismo si son partidos de izquierda que son de derecha. Casi no la tocan, cambian en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando llega Tony Blair de parte del laborismo, después de todas las grandes reformas de los Tories, etcétera, y finalmente regresa el laborismo, pues Tony Blair no cambia nada de la política económica, ¿no? Lo que hace es tener otra agenda y abre otra agenda, lo que llama las políticas de opciones de vida. Eso fue un concepto que también acuñó un sociólogo muy famoso, Tony Giddens. La política de opciones de vida es la que empezó a generar toda una serie de agendas sobre los problemas de parejas homoparentales, sobre las opciones sexuales, sobre las cuestiones de orden cultural, por ejemplo en el caso inglés, ¿no? Hubo una serie de políticas nuevas hacia los escoceses y los galeses, en fin, incluso también hacia los irlandeses, en fin, todas estas cosas que fueron generando otra agenda, y eso, la izquierda tiene una posición distinta que la derecha, ¿no? Eso lo estamos viendo en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en términos de política económica, o en términos de cierto tipo de políticas hoy, pues casi no lo tocan. Es una cuestión muy técnica, muy instrumental, y prácticamente nadie se atreve a moverla, aunque quizá la deberían de mover. Ahora con la crisis que estamos viviendo, sería ya tiempo de que empezaran a pensar si estos modelos siguen siendo viables. Pero de todas maneras hasta hoy no se han tocado. Entonces, ese juego que había en la época de los socialdemócratas y en la época del Estado benefactor, etcétera, pues es una serie de ejes, y en la época de la Guerra Fría y otras cosas, pues eran ejes que se han desdibujado. Y como decía yo, ¿cómo se hizo el pacto aquí? Pues llegaron a un acuerdo. No vamos a hablar de cuestiones sobre parejas homoparentales, no vamos a discutir temas sobre adopción de niños por parejas homoparentales, no vamos a discutir sobre el aborto, y entonces nos podemos, ahora sí que matrimoniar, ¿no? Entre esos tres partidos. Eso es lo que acordaron. Y entonces pudieron hacer. ¿Por qué? Porque en realidad no hay diferencias en las cosas. Eso también es un producto de lo que en cierta medida algunos han llamado la tecnificación o la instrumentalización de la política pública. Hay toda una parte de la política pública que se ha vuelto instrumental, se ha tecnificado y que se ha despolitizado en cierta medida, ¿no? O desideologizado, si quieren llamarlo así. Entonces,
Todo esto es un producto de las ciencias sociales. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué horror son las ciencias sociales? Pues puede ser, pero en realidad esto es para ilustrar que las ciencias sociales, claro que cambian el mundo, y lo han cambiado muchas veces, por lo menos en los últimos 200 o 300 años. Y han construido, como bien lo dijo un sociólogo alemán, este fenómeno extraño, este leviatán que llamamos el Estado moderno. El Estado moderno es un fenómeno único en la historia humana. En realidad, eso no quiere decir que no hubo estados, hubo muchos tipos de estados en el pasado, pero ninguno con ese nivel de racionalización del Estado moderno, de construcción reflexiva, de producto de las ciencias sociales y del pensamiento social, de la técnica jurídica, de la teoría política. No existió nunca antes. ¿Qué es característico del Estado moderno? Algo que a lo mejor de repente no nos damos cuenta. Bueno, la autonomía de los cargos con respecto a las personas. El duque de Parma era el jefe de las tropas de Felipe II, y no lo era porque hubiera llegado al cargo por el servicio profesional de carrera y llegó a la Secretaría de Defensa, ¿no? Era porque era el duque, ¿no? Y así también se impartía la justicia. Eran las relaciones de sangre, los linajes, etc. En el Estado moderno no, los cargos se autonomizan. La persona, son independientes de la persona, aunque pareciera que no, y de repente vemos hijos y nietos y todo dentro de los cargos, pero en realidad el cargo funciona aunque estén los hijos o no estén los hijos, ¿no? De repente pues sí hay esas mafias, en el país sí las hay. Y en todas partes, no solamente en México, aquí los vemos a cada rato, y ya vemos a la hija de la anterior presidente que quiere ser senadora del PRI, ¿no? Se apellida Beltrones, creo, algo así. Bueno, y ya quiere ser senadora, y así vemos, ¿no? Bueno, vemos a la ex esposa de la esposa de un expresidente que también quiere ser candidata a la presidencia. Bueno, esas cosas sin duda pasan. Pero aún así, y en esos procesos, en realidad el cargo es independiente. Es independiente porque tiene un nivel de racionalización y de organización funcional que no tenían los estados premodernos. Esto es producto de las ciencias sociales. Entonces, entender realmente el mundo en el que vivimos es también entender que ha sido el producto de toda una serie de proyectos sociales y políticos ya construidos instrumentalmente por algo que llamamos las ciencias sociales. Entonces, cuando a alguien le preguntan, ¿y para qué sirven? Y muchos estudiantes de la facultad le preguntan, ¿para qué sirven las ciencias sociales? Y no saben. Y eso es un error y una falla que tenemos, porque no se les enseña que en realidad muchas de las instituciones modernas son producto de las ciencias sociales. Y muchas no lo son, pero han sido transformadas por las ciencias sociales. Un ejemplo típico es la familia. La familia es, por supuesto que la familia se pierde en la historia humana. En realidad hubo muchos debates por ahí entre los años 20 y los años 60 acerca de las relaciones de parentesco. Incluso hubo la idea de si era una cuestión genética. Y ahí Lévi-Strauss, un antropólogo famoso, un paradigma de la sociología y la antropología francesa y mundial, demostró que en realidad no había una base biológica dentro de las relaciones de parentesco. ¿Pero por qué era un tema central? Porque no conocemos ninguna sociedad que no tenga la regulación de las relaciones de parentesco. Lo que llaman los antropólogos, o lo que llamaba Lévi-Strauss la prohibición del incesto. O sea, hay reglas con quién se puede uno casar o con quién no se puede uno casar. Eso es lo que quería decir, ¿no? La prohibición del incesto. Y esto que está establecido por los vínculos de sangre. Entonces, y esto está en toda sociedad. Toda sociedad tiene reglas en la prohibición del incesto. Entonces hubo biólogos que dijeron, pues sí, pues es que es una cuestión biológica. Y así debe ser, ¿no? Porque a lo mejor hubo incesto en algunas sociedades, pero pues, se degeneraron, ¿no? Casándose entre ellos, como pasa en algunas aristocracias, ¿no? Que heredan ciertos problemas, ¿no? ¿Cómo se llama esto de la sangre? La hemofilia, etcétera, y que es producto de eso. Entonces Lévi-Strauss demostró que sí hay relaciones incestuosas como las entendemos nosotros, pero no incestuosas en algunas culturas. Por ejemplo, en sociedades totémicas. Las sociedades totémicas también regulan el incesto, pero no lo regulan como nosotros. Dos hermanos se pueden casar en sociedades totémicas, pero siempre y cuando no sean del mismo tótem. Y el tótem lo da la madre, entonces pueden ser hijos de un mismo padre, pero no de una misma madre.
Entonces, en sociedades totémicas, las relaciones están reguladas, pero no están determinadas como los biólogos suponían que deberían ser. Bueno, en fin, estas estructuras familiares han sido transformadas en el mundo. Y ya su transformación sí ha sido, digamos, modelada en cierta medida también por las ciencias sociales. Cómo se educa al niño, ¿no? Cuando yo estudiaba en la primaria hace millones de años, en la prehistoria por ahí del siglo antepasado, pues no había más que la directora, la maestra y el conserje, ¿no? Y ya. Yo cuando metí a mis hijos a la escuela estaba el psicólogo, estaba no sé qué, 50,000 gentes, el pedagogo que hacía no sé qué tanto. Uno ya no sabía de qué se trataba, con quién iba a hablar uno, ¿no? Y hablaban del niño y le hacían una evaluación, y le hacían miles de cosas, ¿no? Y uno no sabía, ¿no? Y después que, quién sabe por qué el niño no quiere esto, pues tendrían que, ¿por qué no van con el psicólogo y hacen terapia familiar? Entonces todos tienen psicólogo, además del psicólogo de la familia, más el psicólogo del niño, más una cantidad de cosas. Y toda la enseñanza está muy racionalizada, ¿no? Y qué debe aprender el niño y cómo debe aprender, ¿no? Y los problemas que manifiesta el niño, ¿no? No, pues es que a lo mejor en la casa tiene algunos problemas, el papá de ser autoritario, alcohólico, malviviente, no sé qué. Bueno, entonces, todas estas cosas han ido transformando la dinámica de la escuela, la dinámica de la enseñanza, la forma de socializar al niño, la forma de introducirlo en una vida social, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto es también producto de las ciencias sociales. Entonces, en general, casi no hay una institución en el mundo moderno, una institución social. Por instituciones, a veces la gente entiende, y eso es quizá un sesgo jurídico, entiende instituciones formalizadas, las que están establecidas legalmente, ¿no? El IFE, ¿no? La UNAM, etc. Pero en realidad la mayoría de la vida social está institucionalizada por instituciones que no son formales, ¿no? Todas nuestras interacciones están institucionalizadas. Si yo no siguiera reglas en las interacciones que tengo con ustedes dirían, este cuate ya se nos fue, ¿no? Ya lo perdimos, está loco, quién sabe qué le pasa, etc. ¿Por qué? Porque no cumpliría con lo que ustedes esperan, ¿no? Si yo llegara aquí y decir, no, pues sí, Frida me invitó a dar una conferencia, pero la verdad tengo ganas de aventarme un danzón con ustedes. ¿Por qué no ponemos música? ¿Qué le pasó? Bueno, ¿esto por qué? Pues porque no está dentro de las instituciones informales, las prácticas que tenemos normalmente y que ustedes esperan de mí y yo espero de ustedes. Si ustedes tratan de analizar la complejidad de todos los elementos institucionales, informales, que están detrás de lo que estamos ahorita platicando, ustedes se sorprenderían. Entonces, si que existieran las universidades, si que existiera la educación tal como la conocemos hoy en día, sin que existieran las disciplinas tal como las entendemos hoy en día, sin que existieran las relaciones alumno-maestro como las entendemos hoy en día, sin que existiera el bachillerato como lo entendemos hoy en día, sin que existieran una serie de elementos que nos colocan en el lugar en el que estamos hoy en día, aquí sentados, simplemente sería impensable la interacción. Eso a los sociólogos les llaman reducción de complejidad, es decir, en realidad sería imposible las interacciones si no hubiera mediaciones de este tipo. En realidad, para decirlo muy técnicamente, cabrían N posibles interacciones entre dos seres humanos. La única posibilidad de que esas interacciones puedan tener éxito es que haya una selección y que entonces aquí nos sentemos a hablar sobre las ciencias sociales y no a platicar o a bailar o a hacer una fiesta o cualquier otra cosa, que mejor jugar fútbol, invitarlos a jugar aquí afuera voleibol, ¿no? Y decir, bueno, pues mejor vamos a jugar voleibol. Podría haber mil cosas que podríamos hacer, yo contarles chismes, convidar al niño, cosas por esto. Podríamos hacer mil cosas, pero en realidad lo que hace posible la selección son todas estas instituciones y todos estos elementos que de alguna manera hacen posible y viabilizan la interacción que tenemos en este momento. Bueno, entonces, ustedes imagínense la complejidad de las interacciones de las instituciones sociales y de las estructuras sociales que están detrás de cada una de nuestras interacciones y de todo lo que hacemos. Cuando nos subimos al camión, cuando llegamos a la casa, cuando nos dirigimos a nuestra pareja, cuando hablamos con los niños, cuando hablamos en público y privado y distinguimos
la casa de la calle, y cuando nos comportamos de manera diferente. Hay estudios, por ejemplo, que demuestran muy claramente que a la gente que se le entrevista en la calle tiene una posición, por ejemplo, frente a problemas como la homosexualidad, como por ejemplo las parejas homoparentales, todas estas cosas muy distintas de cuando están en la casa, ¿no? En la esfera pública como que son más tolerantes, quién sabe quién me está preguntando. Entonces, esta fue la gran sorpresa de Trump, ¿no? Y sobre todo esto me han dicho mujeres feministas y todas estas cosas eran muy importantes, líderes muy importantes, dijeron, creímos que esto estaba resuelto, y esto no estaba resuelto. En realidad hay mucha gente, ahora sí que salieron del closet, los que eran todos, contrarios a todo este tipo de políticas que ellos llaman liberales, ¿no? Y de izquierda, etc. Y entonces salieron y votaron por Trump. Y votaron por Trump porque estaban en contra de las políticas. Por ejemplo, Hillary Clinton dijo, no, está bien el aborto, pero incluso el aborto hasta creo que el 7º mes o algo así dijo, ¿no? Y entonces, bueno, pues escandalizó a media humanidad. Y creía Hillary Clinton que estaba realmente aumentando su clientela, y en el fondo estaba reduciendo su clientela política. Bueno, ¿esto por qué? Pues porque en realidad muchas veces la gente en el espacio público se comporta diferente. ¿Por qué? Porque efectivamente son escenarios diferentes, porque efectivamente son modos de interacción diferentes, porque efectivamente hemos aprendido a tener un cierto comportamiento. Puede ser muy diferente en cada país, en cada lugar, en cada colonia, en cada familia, pero tenemos comportamientos diferentes en el espacio público que en el espacio privado. Y esto también tiene que ver con instituciones, con reglas, con formas de actuar, con formas de encuentros en el espacio público distintos del espacio privado. Bueno, entonces, cuando vemos todo esto, digamos, y cómo impacta en las ciencias sociales en esto, porque evidentemente la forma en que hacen la mercadotecnia, la forma en que se construyó el espacio público tradicional, liberal, etcétera, tuvo mucho que ver con agudizar estas divisiones. De hecho, es una construcción en muchos sentidos del Estado moderno y de la sociedad moderna, esta radical distinción entre público y privado. Y no me refiero solo al concepto jurídico de público y privado, sino a la vida social como tal, a la diferenciación de la gente entre su vida privada y su vida pública. Y esto es, por ejemplo, algo que está cayendo, está entrando en crisis. Mucha gente se preocupa. También esto pone en crisis las ideologías políticas. ¿Por qué? Porque se está personalizando, se está psicologizando la política. Entonces, en lugar de discutir los programas políticos y la viabilidad y la seriedad de los programas políticos, que si fulanito es no sé qué, y que se menganito, y que este era hijo de no sé quién y era un delincuente, y este no, este es peor, su mamá era no sé cuánto, y su papá... Y entonces la política se personaliza, y además la guerra sucia es brutal. Y atacan a todos, y esto se personaliza, y se destruye mucho de las instituciones tradicionales de la vida pública. Porque dejan de ser relevantes, producto de la televisión, producto de las nuevas técnicas de comunicación, producto de las estrategias mercadotécnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Que en realidad van por arriba de los proyectos políticos y lo que tratan es de llegar directamente a la persona en su hogar y venderles al candidato como si fuera un producto. Porque en realidad aprovechan la televisión para que frente a la cámara, viéndolo de cara, en realidad les pueda vender algo, y no que ustedes se pongan a leer el programa del partido, que ustedes se pongan a leer y a buscar lo que es lo que en realidad es el proyecto de gobierno, si es un proyecto viable, si representa algo que nos interese, etcétera, etcétera. Eso la gente no lo sabe. No sé, cuando Peña Nieto era candidato a la presidencia, un familiar mayor ya me decía, no, yo voy a ir a votar por Peña Nieto. Y le digo, sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que propone? Y no supo decir nada, absolutamente nada. Peña Nieto le caía bien. No sabía lo que proponía. Y no sabía lo que iba a hacer, pero le parecía bien, ¿no? Bueno, y ganó, ¿no? Entonces, para bien o para mal, ¿no? Pero ganó. Lo mismo pasa hoy en la política. Eso va, digamos, en contracorriente a la vieja esfera pública. Y estamos viviendo desestructuraciones de la vieja esfera pública. Y esto es un tema. Cuando a ustedes les angustian y les preocupa qué está pasando,
¿Y qué está pasando con la política? Bueno, pues todo esto está encadenado. Está encadenado los cambios y los giros en la política pública desde hace unos 37 años, cuando surge Margaret Thatcher. Históricamente nosotros podemos decir que el ascenso de lo que se llamó el modelo neoliberal y la construcción del Estado contemporáneo ocurren cuando llega primero Margaret Thatcher en 1979 como primera ministra de Gran Bretaña, en la crisis política del laborismo de 1979, cuando James Callaghan es derrotado en una votación en el Parlamento y se cae el gobierno, y entonces surge este movimiento ultraconservador, porque en realidad incluso dentro del propio partido todavía había posiciones mucho más moderadas, y lo primero que hace Margaret Thatcher es derrotar a las facciones moderadas del propio partido Tory, y después asciende al poder como primera ministra. Y ahí hay un momento que se empata con todas las reformas que vinieron y que después se generalizaron, y que primero se aplicaron en Chile, pero que sobre todo se generalizaron como políticas públicas ya a nivel mundial. Y por el otro lado, en paralelo, al año siguiente, en 1980, llega Ronald Reagan, que hizo lo mismo. Derrotó la parte moderada del partido republicano y después conquistó la presidencia de la República, derrotando, ¿cómo se llamaba? Que de repente, hace poco murió, creo, si mal no recuerdo, bueno, ahorita me acuerdo, del presidente de los Estados Unidos, el demócrata, que nada más duró 4 años, porque lo derrota Ronald Reagan. Y ahí empieza estas reformas y se generaliza estas políticas públicas, ¿no? Son dos ejes muy importantes de la política. Es curioso que ahora la crisis de este modelo también se refleja en otros países. Llega Trump en contra de las políticas y llega y viene el Brexit en el caso de Londres, ¿no? En contra de estas políticas. En los dos casos, todo este proyecto de globalización, internacionalización, de liberalización de capitales, de autonomización de la economía, de parte del control del Estado y otras cosas que promovieron estos líderes y estos países, ¿no? Con sus líderes en ese momento, hoy lo revierten estos países y están en contra del libre mercado, de la liberalización, etcétera, renuncian al Brexit y son la misma derecha, ¿no? Es un tema interesante de análisis. Bueno, en fin, entonces lo que quiero decir con todo esto es, bueno, ustedes se dan cuenta de que vivimos en una sociedad compleja, sociedad muy compleja, que evidentemente para que los seres humanos y nuestros alumnos traten de ubicarse en ese mundo, pues requieren de una ciencia social que les ayude a conocer ese mundo, a entenderlo, a conocer sus raíces. Requieren de historia, requieren de ciencia política, requieren de sociología, requieren de economía, requieren de psicología social y psicología, ¿no? Con todas sus variantes, pero requieren de todo este tipo de cosas, porque esto es lo que les permite ubicarse en el mundo. Esto es un punto fundamental. Y quisiera decir que además esto no debería sorprendernos. Una cosa que a veces no nos percatamos, y quizá también es culpa de la modernidad, que construyó una especie de ruptura con el pasado, particularmente todo el proyecto de la Ilustración, es una ruptura con el pasado, y que trata al pasado como irracional, ¿no? Esta famosa historia de los prejuicios, los prejuicios de la tradición, los prejuicios de la autoridad, la crítica al principio de autoridad, todas estas cosas que fueron muy importantes, hay que reconocerlo, pero que de repente convirtieron al pensamiento anterior como si fuera irracional, como si de repente la razón llegó y antes éramos una especie como de cosa extraña, tribal, bárbara, que no, pero eso no es cierto. Desde el primer ser humano, que podemos llamar humano, el primero ya tiene las características que tenemos nosotros, en realidad hay conocimiento y hay lenguaje. El lenguaje no es una característica exclusiva de los seres humanos. En realidad hay muchas especies que tienen formas de comunicación y muchas especies que tienen su lenguaje. En realidad lo característico del lenguaje es que no es pensable, ni es posible, ni es imaginable, aunque alguna vez hay gente que lo imaginó, y todavía hoy en día hay gente que lo imagina. Cuando niegan que existe la sociedad, sus instituciones y todas esas cosas, y creen que simplemente el chiste es que las personas aprendan y date cuenta que esto está mal, que no debes tirar basura porque nos estamos contaminando, no se dan cuenta que viven en un entorno y que el niño, aunque le enseñan durante 15 años o 20 años a que no tire basura, cuando ya llega a la sociedad y vive el mundo,
pues va a tirar basura. ¿Y por qué va a tirar basura? Porque el entorno en el que vive no le da otro chance, lo obliga, ¿no? Y entonces además el niño se vuelve depresivo o esquizofrénico, porque lo que aprendió no tiene nada que ver con lo que vive. Entonces, bueno, esta idea de que a veces no entienden que la sociedad existe, que es una realidad emergente. Bueno, eso es muy importante. No hay comunicación, eso es una característica de toda especie, no solamente humana, sino de toda especie sin una vida social, una vida comunitaria. Las hormigas tienen una vida social, los chimpancés tienen una vida social, los delfines tienen una vida social. Eso es fundamental, porque la comunicación es una construcción social, ¿no? Esto lo demostró hace mucho tiempo un filósofo muy famoso, Wittgenstein, que un poco burlándose de los lenguajes formales y todas esas cosas, dijo, a ver, ¿es posible un lenguaje privado? Y lo que demuestra es que si alguien inventa un lenguaje privado es gracias al lenguaje ordinario, ¿no? Entonces dice, bueno, esto yo le voy a llamar, en lugar de vaso, le voy a llamar X cosa, ¿no? Y entonces le pongo doble X, ¿no? O le puedo poner cualquier cosa de término. Bueno, pero es que, ¿qué es lo que está haciendo? Está interpretando en términos de lenguaje ordinario una formalización, y no al revés. Bueno, entonces, y solamente es descifrable con el lenguaje ordinario. ¿Por qué? Porque ese lenguaje fundamental, es una construcción social. No es posible, o sea, yo no puedo hablar conmigo mismo, ¿no? E inventar mi propio lenguaje y desarrollar mi personalidad y mi identidad sin el lenguaje y la cultura, porque el lenguaje es cultura y la cultura es lenguaje. O sea, eso es fundamental. Detrás del lenguaje está la construcción significativa del mundo. Detrás del lenguaje está la producción de sentido, ¿no? Es posible que los animales que no tengan lenguaje puedan de alguna manera construir cierta idea de sentido. Es posible que haya aprendizaje en los animales, sí, aunque no tengan lenguaje, sí. Pero la diferencia es extraordinaria entre las especies con lenguaje y las que no tienen. Eso se ve en los chimpancés y particularmente en diferentes tipos de homínidos. O sea, cuando empiezan a aprender y a transmitir conocimiento, ¿qué es lo que es importante en el lenguaje? La transmisión de conocimiento. ¿Qué es lo que nos potencia como especie? La transmisión de conocimiento. Transmisión de conocimiento que no solamente es mimética, sino que es producto del lenguaje. Si yo aprendo algo y no lo puedo comunicar, mi especie no va a aprender nada y no va a evolucionar. La forma en que yo puedo evolucionar como especie es que lo que yo aprendí se los pueda transmitir. Y eso existe desde el primer hombre moderno, como hoy se usa en la paleoantropología. El primer hombre moderno tenía esas características, y quizá algunos homínidos anteriores, quizá los neandertales, quizá los denisovanos, quizá los hombres de Pekín, quizá todos ellos ya tenían quizá algo de lenguaje. Pero sin duda, si ustedes, hoy en día las investigaciones paleoantropológicas han demostrado que lo que distingue a los hombres modernos de los neandertales es la manifestación cultural. O sea, hay muchas cosas en las que son iguales, incluso la capacidad craneana era mayor que la de nosotros. Pero lo que no es igual es que ellos no tienen la manifestación cultural que tienen nosotros. Aún en los primeros sitios de hombres modernos en África, antes de que migraran, los hombres modernos ya en África usaban tintes para pintarse, tenían todo tipo de colguijes y objetos. Había trabajo artístico detrás de muchos objetos que manipulaban, etc. Había una manifestación cultural, es decir, había un lenguaje más desarrollado. Y esto es lo que hace posible el conocimiento. Todos los seres humanos tenemos conocimiento. Entonces, ¿qué son las ciencias sociales? Bueno, y cualquier ciudadano tiene conocimiento. Es un ser. La discusión contemporánea en ciencias sociales, habrá todavía gente que no lo acepta, pero casi la mayoría de los sociólogos y los antropólogos reconocen una tesis fundamental que viene de la hermenéutica. Y es que todo sujeto social competente es capaz de comprender y hacerse comprender. Si no, no es un sujeto social. Y si no, no es un ser humano. Bueno, hay seres humanos que por razones de cierto tipo pierden la capacidad. Esto que no suene como excluyendo a gente que tiene algún problema neuronal. Pero digamos, lo que llamamos ser humano, en términos normales, es un sujeto social competente que es capaz de comunicarse, de transmitir sus ideas, de generar sentido a los demás, y es capaz de entender el sentido y interpretar el sentido que los demás están
transmitiendo o están generando. Eso es lo que quiere decir. Y esto es una cuestión constitutiva de los seres humanos. No podemos tener identidad. Reconocerme yo como Fernando y no me reconozco como Rafael, porque nadie me dice Rafael. Eso me lo puso mi madre. Un día me llamaron Rafael. Hay gente aquí en la universidad. Ahora aparece todo mi nombre, Fernando Rafael. Desde que llegué a la dirección de la facultad, antes no lo ponía. Porque a veces aparecía Rafael, no sé qué, quién es. Ah, no, soy yo. Bueno, entonces ya, ahora ya lo reconozco. Bueno, pero Fernando, pues Fernando lo aprendí precisamente en el proceso de socialización y de mi constitución como sujeto social, como parte de un sujeto capaz de lenguaje y como parte de un sujeto capaz de interpretarme en el mundo social y en el mundo natural. Y el interpretarme en el mundo natural es parte de la cultura. La ciencia es cultura, aunque algunos creyeron que no lo era, y a lo mejor todavía hay gente que no cree que no lo es. Todo esto que les conté de Wittgenstein, todas estas cosas, es una demostración de que la ciencia es cultura y está sujeta a la cultura y depende de la cultura. Eso es lo que trata de mostrar Wittgenstein, porque es un debate en el terreno de la teoría de la ciencia, de la filosofía de la ciencia. Y esto es lo que demuestra Wittgenstein, que en realidad el lenguaje ordinario, como algunos lo dijeron después, es el metalenguaje de todos los lenguajes. O sea, es el lenguaje que nos permite interpretar todo lo demás. Entonces, esto es una cuestión constitutiva, ya me estoy llevando mucho tiempo. Y entonces, para terminar, entonces, ¿qué son las ciencias sociales? Son un producto de la modernidad. Es una transformación del conocimiento, no solo social, también natural. En realidad, la ciencia como la conocemos hoy en día y el conocimiento como lo conocemos hoy en día es un proceso que ustedes pueden hacer una historia y una genealogía, pueden colocarla en el siglo XVI, lo pueden colocar en el siglo XIV, pero en el fondo adquiere su forma, como nosotros lo conocemos, en los últimos 200 o 300 años. Es un proceso de diferenciación, de especialización, es un proceso de creación de universidades, pero modernas, que ya no son las 4 viejas facultades, sino que se estalla en departamentos, en institutos, como le llamaban los alemanes, los institutos del siglo XIX. Y de ahí surge todo un proceso de profesionalización, de especialización. ¿Por qué se dice antropólogo, sociólogo? No es alguien que viene caminando por yo soy antropólogo, no, pues yo soy chilango. No, o sea, en realidad es alguien que estudió, es alguien que institucionalizó toda una serie de cosas, se han ido institucionalizando, generando currículas, generando campos especializados, diferenciando al interior incluso de una profesión diferentes ámbitos, los metodológicos, los teóricos, etc. Es un fenómeno complejo que ha venido ocurriendo en los últimos 200 o 300 años. Y ese proceso de diferenciación es parte de la diferenciación de la sociedad moderna. Esto que dije, en realidad la sociedad moderna tiene instituciones que no tienen paralelo. Yo me refería al Estado, pero podemos decir lo mismo del mercado, podemos decir lo mismo del derecho, podemos decir lo mismo de la educación. El nivel de universalización de estas instituciones no tiene precedentes. Son instituciones abstractas, diseñadas de manera abstracta, técnicamente, y tienen una serie de características que son universales. Una es que pretenden incluir a todos. O sea, el derecho no dice como el viejo derecho de gentes, pues los que son indígenas tienen ese derecho y van a sus tribunales. Los que son de la UNAM, bueno, no de la UNAM, pero la Real y Pontificia, pues entonces si cometen un crimen, pues los va a juzgar los tribunales de la Real y Pontificia. Y los que tienen, no, hoy el derecho dice para todos tal, ¿no? Y existen tales cosas y tales leyes. Y esto pretende incluir, no siempre incluye, ya sabemos que hay una desigualdad horrible, entonces es una de las paradojas de la modernidad. La desigualdad, la exclusión, cuando en realidad se supone que las instituciones modernas son universales e incluyentes, pero también son parciales e excluyentes. Eso es una característica de la modernidad. Entonces, y estas instituciones evidentemente corren al parejo del desarrollo de nuestros sistemas de pensamiento, y unas y a otras se retroalimentan. Y por lo tanto, hoy las ciencias sociales es como el viejo conocimiento que hemos tenido históricamente, pero transformado. ¿Y transformado por qué? Por la escala y la forma de organización del conocimiento en las instituciones modernas. Entonces, tenemos todo, de todas maneras, mucho de lo que ha sido siempre en nuestra historia humana. O sea, ese conocimiento que de alguna manera se aplica en muchas cosas y que nos ayuda a cambiar el mundo y cambiarnos a nosotros mismos, como fue desde el principio, pero ahora a una escala y a una dimensión sin precedentes. Los niveles de intersubjetividad son enormes. Yo
no tengo que ir con mis alumnos y decirles, a ver, los que son de Oaxaca no pueden ser sociólogos, porque los de Oaxaca no pueden ser sociólogos, solamente pueden ser los de Chiapas. No, o sea, eso no importa. Los que son protestantes pueden ser sociólogos, pero que son católicos, no, eso no importa. Los que miden 2 metros para arriba no pueden ser sociólogos, no, pues tampoco importa. O sea, no importan las diferencias sociales. Hemos construido un discurso que en ese sentido es universal e incluyente. Es un discurso que no presupone condiciones sociales, religiosas, valorativas, culturales previas al proceso. Y en principio se supone que es capaz de incluir a todos. En la práctica no ocurre, pero sí logra un nivel de universalidad sin precedentes y logra un nivel de intersubjetividad sin precedentes. Y esto permite una acumulación de conocimiento extraordinaria sin precedentes. Y esto también nos lleva a cada vez ser más sofisticados en el proceso mismo de entendimiento de la sociedad, porque esto impacta a las instituciones, impacta a la vida social, impacta todo esto. El conocimiento científico natural y el conocimiento de la ciencia social. Y entonces cada vez obliga más, es una especie de espiral en la que estamos inmersos permanentemente. La falacia es creer, como se creyó en el viejo proyecto de la Ilustración. Yo soy un creyente de la Ilustración, pero no del viejo proyecto de la Ilustración, y creo que los que no creen en la Ilustración son siempre intolerantes y creen que lo único que vale es lo suyo. Yo creo que la Ilustración nos enseña una cosa, y es la importancia de la razón y el conocimiento en nuestra vida, en cualquier campo en el que se desarrolle. Bueno, yo soy un creyente de la Ilustración, pero hay cuestiones que hoy en día no podemos seguir creyendo en la Ilustración, y es el mito de que el conocimiento nos hace simplemente felices. Eso no es cierto. El conocimiento nos hace felices e infelices. El conocimiento nos permite que haya menos gente que se muera, pero también nos produce una sobrepoblación que ya no sabemos qué vamos a hacer. Ya no caben en los cajones, ya no caben debajo de la cama, ya no caben en ningún lugar, hay gente por todos lados. Bueno, y entonces esto genera nuevos problemas. La modernidad y el conocimiento moderno ha generado fuerzas productivas sin precedentes que ha permitido que hoy mayor población que nunca en la historia pueda comer, aunque coma mal, pero puede comer. Eso no hubiera sido posible hace 150 años, así de simple, hace 100 años no hubiera sido posible. Bueno, pero ¿qué está pasando? Destruyendo el medio ambiente. Está generando problemas de contaminación brutales. Esta es una gran falacia de la Ilustración, y quizá de la teología, y quizá del pensamiento anterior, y quizá la Ilustración no pudo romper con esa idea porque estaba peleando con la vieja teología y con todo esto. Esta idea de la totalidad, que el conocimiento es capaz de ser total, no es total, ni lo va a ser nunca, ni lo vamos a poder. Lamento a alguien que tenía esa ilusión, lamento desencantarlo. No existe eso. El conocimiento siempre es parcial y genera consecuencias más allá de lo que puede prever. Siempre, siempre, siempre históricamente produce efectos, lo que los sociólogos llamamos las consecuencias no esperadas de la acción, o no intencionales de la acción. Toda acción social, todo proceso de conocimiento genera consecuencias que van más allá. Entonces, por eso podemos decir, porque a veces la gente dice, bueno, ¿y para qué son las ciencias sociales? Mira el caos en el que vivimos, como ya lo dije al principio, y con eso termino. Sí, han generado, pero también ha cambiado y ha generado otras cosas. Y entonces ese conocimiento produce efectos que ahora no nos gustan y queremos cambiar. Y lo mismo pasa en todos los campos. Si eso fuera cierto, pues también podríamos decir que la medicina no sirve para nada, toda la gente se muere. Al final, siempre se muere, ¿no? Hagan lo que le hagan, y a veces se muere más rápido cuando están con un médico que cuando... Perdón si estoy aquí, si estoy hablando del médico que cuando estamos... Pero bien, pues no es el caso. La medicina sirve y atiende y nos permite hacer muchas cosas, nos da calidad de vida, pero evidentemente creer que podemos resolverlo todo no existe ni existirá. Quizás esa es la más importante lección del siglo XX. Creo que al final de cuentas, buena parte de las ciencias sociales comprendieron, contra los viejos proyectos revolucionarios y todas esas cosas, que no era posible un cambio radical, y de aquí pasamos del horror al bien perfecto y perfecto. No existe eso. Existen cambios, y es importante cambiar, es importante promover los cambios, pero esos cambios nunca nos van a llevar a la tierra prometida, si es que existen. Bueno, pues muchas gracias.